Pues hombre, yo entré porque por aquella época era muy tímido, muy vergonzoso, las mujeres me daban mucho miedo y entonces el único amigo que tenía de verdad era Fallero, era Antonio Ayuso, Toni Ayuso. Y entonces él, que sabía lo que me pasaba, oye, que te voy a apuntar a la falla, que no sé qué. Bueno, pues bien, ya se lo diré yo a mi mujer y nada, me apuntó a la falla y a partir de ahí dijo, mañana o pasado, ven que te voy a presentar gente que está metida, son peces gordos de la falla y que te podrán a lo mejor dar algún trabajo y así disfrutarás mejor de la falla. Total, que efectivamente fuimos a casa de Toni, que vivía en la misma finca que está Zamorano, y también vivían ahí Sayas, bueno, varios, y nada, empezó a presentarme gente, y coño, pues aquí la gente esta es muy sana. Y Zamorano, que era gato viejo, me propuso, dijo, mira, yo ya soy mayor, me tienen que operar ahora de cataratas o no sé qué, y si te hicieras tu cargo de la delegación de infantiles, me harías un favor y te lo estaría agradecido. Y yo, bueno, pues probamos. Dice, sí, pero las cosas que tengas que hacer, primero me las comentas, porque si no, te puede costar. Y yo decía, hostia, qué calvo, ¿qué es este? Bueno, llego a la falla, bueno, conozco la falla porque, bueno, yo aparte de que soy del pueblo y tal, pues mi hermano era el que estaba viniendo aquí, que tenía sus amigos y tal, y bueno, de alguna forma, pues en el cuarto año de la falla me apunté y bueno, a partir de ahí empecé a conocer gente y tal, y así fue, más o menos, así llegó. Y nada, y empezamos así, poquito a poco, y nos fuimos divirtiendo mucho. Nosotros jugábamos con los nanos jugaban con nosotros, y luego venían las anécdotas esas de que venían a buscarlo, y el nano decía, no, que el fallero este se queda aquí todavía, yo me quedo con él. Y nada, ya te digo, estuvo fantástico aquella temporada. Luego, con el tiempo, ya me dijeron que en infantiles ya había cubierto la etapa y para loterías, también con el mismo equipo mujeres. Oye, cuento como, hombre, por supuesto y tal. Y nada, allí. Luego que si vamos a hacer festejos de la falla y tal, el equipo lo puedes confeccionar, bueno, lo intentaré. Y así es como fuimos, hasta que decidí, bueno, pues si ya lo he hecho todo, menos secretario y fallera mayor, pues oye, voy a presentarme para presidente. Me presenté para presidente y la gente es maravillosa. La gente me acogió muy bien en todos los sentidos y nada, y a rodar con ellos. Sí, me presento 2 años antes y pierdo. El que gana las elecciones, o sea, Tano en este caso, pues me hizo vicepresidente los 2 años. Me he tenido que presentar yo solo para poder ganar y llegar a ser presidente.
Pues fui elegido porque este grupo de mujeres que había me apoyaba en todo. Yo no había tenido, ya te digo, amigos aquí más que a partir del momento en el que ya empecé a moverme en la falla, y ya me iban conociendo. El ser presidente es muy bonito para mí, pero que hay gente que eso es muy pesado, yo no me meto en esos rollos, que luego tal, bueno, eso allá cada uno en su estilo. Y nada, pues concretamente con Fernandín, por ejemplo, un día me llama a casa: oye, ven corriendo que está aquí la policía. Y yo, vale, pues yo estoy durmiendo la siesta. Dice, no, que se está quemando la tienda de la plaza de la tienda. Y yo, hostia, pues eso ya... Total que vine y efectivamente estaban allí bomberos, policías y todo. Y a mí, yo digo, ¿y esto cuánto nos va a costar? No, está asegurado, porque Fernandín era de putísima madre para ayudarte en todas las cosas. Y bueno, pues a partir de ahí, ya te digo, fui 2 años de presidente y me lo pasé muy bien. Para mí, pues, ha sido pues desde primero que empezó la falla, el primer año, en el segundo año me apunté y ya pues casi siempre para mí es una familia. Y yo ahora que no soy fallera, pues la verdad es que lo echo de menos. Pero bueno, cada uno su vida hace lo que puede o lo que quiere. Pero vamos, que a mí la falla saliendo siempre la tendré en mi corazón, con todo lo bueno y con todo lo malo que me ha pasado. Muy similar, porque mi madre lo vivió también como un poco con ella, entonces muy similar, la verdad. Bueno, pues yo venía de otra falla y mi marido era de aquí y estuvimos un año borrados porque ninguno quería cambiarnos, me cambié, me vine yo y la verdad es que muy bien, que me acogieron, aquí había muchas compañeras mías y me acogieron muy bien y he disfrutado mucho de la falla. A ver, yo he sido una de las fundadoras de cuando se fundó la falla y, a ver, he pasado momentos muy bonitos, mi padre fue presidente, mis hijos se han criado prácticamente aquí, lo que pasa que ya, pues la vida, nos fuimos a vivir a otro sitio y tuvimos ya que borrarnos de la falla, pero la falla la sigo por Facebook y para mí la única falla para mí es la Plaza de la Tienda, o sea, para mí no hay otra falla.
Yo, ¿qué quieres que te diga? Para mí la falla no es todo. Yo sí que soy fallera fundadora. Mi madre me apuntó con 9 años y llevo aquí 50. Así que lo he estado. Ya me he desvelado, ¿ves? Ya he dicho la edad que tiene. Había comido 50 y todo. Y nada, pues eso, todo. Aquí, bueno, amigos ya tenía de antes de apuntarme a la falla. Pero he hecho amigos nuevos, conocí a mi marido aquí, mi hija se ha criado aquí y todo es aquí, en la falla. Me voy a repetir, pero bueno, es mi segunda familia, pues como Carmen. Empezamos con 9 años y aquí seguimos, 50 años después aquí seguimos. Y la verdad, pues eso, tengo todos mis amigos, mi segunda familia, todos. Y pues la falla para mí es todo. Lo malo es que no llegamos a los 50 años. No, pero los 25 siguientes. Hombre, eso sí, seguro. seguro. Pues nada, para mí la falla pues ha sido mi infancia, la verdad. Empecé, bueno, cuando vine aquí a Valencia y la verdad es que estuve pues hasta los 18 o 20 años, pero la verdad es que la infancia ha sido toda la falla. Y hace tiempo que no vienes, hace años que no ves a la gente y cuando las ves dices, contra. Qué mayores están. ¡Qué alegría! Cuántas ganas. Mucha alegría, sí, señor. Pues a mí me agita lo que iba a decir. Y sin hablarlo. No se nota que aquí hay familia. O sea, yo he sido fallera desde los 6 hasta los 25. Yo me acuerdo que decía que yo sería abuela con moños, que mi tía todavía me lo recuerda. Y la verdad es que la infancia muy bien. O sea, y luego lo que pasa es que, claro, vivir en Paterna también, pues yo qué sé, te hace que estés un poco más desconectada y al final pues acaba pasando. Pero la verdad es que yo los recuerdos de la falla que tengo siempre son muy buenos y de hecho ya no soy fallera en ningún sitio más ni seré tampoco. Pues a ver, un poco más de lo mismo porque soy fallera, he sido fallera desde muy pequeñita y recuerdo esos años pues, con mucho cariño porque además éramos prácticamente toda la familia, entonces era muy bonito el ir a casa de la yaya. A la que yo la soy yo. Donde nos vestíamos allí todas y nos hacíamos los moños en la peluquería de mi tía. Luego subíamos todas arriba a ponernos las mantillas y nos subíamos en las banquetas para que nos pusiese mi yaya la mantilla. O sea, lo recuerdo con mucho cariño. Bueno, pues la falla es, para mí es todo. Yo nací en la falla prácticamente.
Yo llevo apuntado desde que nací en la falla y hasta este año, y los que quedan. Y evidentemente, pues, como digo, la falla es que era el día a día mío. Llegabas del cole, hacías los deberes y ¿dónde ibas? A la falla. Por suerte hemos tenido un casal que siempre ha estado abierto y podías bajar todas las tardes. Aparte, pues, toda la cantidad de cosas que se han hecho. Evidentemente, como os digo, es mi vida. Es el día a día, es mi vida. El mundo de la falla me encanta y gracias a la falla, pues, me ha abierto muchas puertas dentro del mundo fallero. Bueno, pues para mí realmente, ¿qué significa la falla? Pues yo nací en la falla, realmente no sé muy bien si mis padres fueron fundadores o yo sé que los amigos sí que lo eran y no sé si cuándo se apuntaron, pero yo recuerdo que toda mi infancia la pasé aquí y yo diría que ha sido mi único y principal vínculo con el pueblo, con lo cual le guardo todo el cariño y el amor a la falla porque para mí, ya te digo, ha sido mi principal vínculo con el pueblo y para mí significaba el estar con mis primos, la familia, la diversión, los disfraces. Ha sido pues eso, mi infancia perfecta en compañía de gente que aprecio, que quiero y que ha sido mucho. Para mí, ya te digo, para mí lo mejor de venir a la falla. Mis hijos, mi hermana, mis primas, todos en la falla, mis amigos, mi cuñada, todo, vamos, es mi vida, mi presidente, mis amigos, mis compañeros de playback también. Lo he hecho todo aquí, todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho con la falla, con gente de la falla, con amigos de la falla, con mi mujer. Hemos hecho 2 hijos. En la falla. Presidente infantil este año, que casi me borro de la falla, este año me borro. Y nada, es mi vida. I still feel your hands on my skin, hear your voice in my head, taste your lips from the last time you... Pues más o menos igual que los 13 restantes, ¿vale? Un poquito de todo y nada, simplemente pues eso, comentar, pues eso, 46, 47 años también apuntado. La falla, pues es casi todo, es la que ha comentado Quique, esa infancia de bajar siempre a la falla, de pasártelo bien, tienes el grupo de amigos, luego ya vas avanzando en edades y pues conoces a tu mujer en la falla, te casas, mi hijo también es fallero y bueno, pues todo lo consideramos bien, bueno, pues como todo. A mi hermana le tengo que agradecer porque nosotros vivimos en un sector, en la zona de la demarcación de otra falla y gracias a Dios se apuntó aquí. Eso se lo tengo que agradecer a ella. La otra no estaba, Rafa, la otra no estaba. ¿No? Sí, casi funda la otra. Entonces, pues eso, la falla es prácticamente casi todo. No, you're no good, been here before. Subí a tu casa para comer y yo tengo una amiga mía porque tengo una cara de cansancio extremo, pero extremo era extremo porque entonces la falla se veía ahora menos, pero en las épocas nuestras llegabas el día 15 al casar y te vas el 19 por la noche.
porque las más jóvenes también es verdad, nos vivíamos de otra manera el barrio. Había despertadas, había almuerzos, había calle, había comida, había tarde del niño, entonces era... Y luego por la noche, claro, después de la verbena, entonces era un cansancio. Yo el día de esa noche en una foto, de verdad que estoy horrible, pero es por el cansancio que llevábamos. Se vive de otra manera también. No perderse absolutamente nada, era no perderse nada. Yo recuerdo de levantarme para ir a la mascleta con el pijama puesto y volverme luego enseguida para poder intentar recuperar 1 hora, 2 horas de sueño con el pijama. Salía, tirábamos que dejábamos las paredes, ¿os acordáis de las paredes de cal blanca que acababan negras? Igual por eso prohibieron los de back. Pero eso igual no se tiene que contar. Igual por eso. Eso igual no se tiene que contar. Y volvías a meter con el pijama y dormías 1 o 2 horitas y otra vez. Luego el pasacalle, volvías otra vez al día a día. Era tremendo. Sí, yo me acuerdo que nosotras, como éramos muchas, claro, mi tía ya, cuando fuimos mayores, dijo eso, haceros los muños todos los días, va a ser que no. Nos los hacía 15 por la noche, nos los quitábamos el jueves. Yo el 20 todavía nos notaba. El dormir boca abajo. Ay, yo no me dormía tan tranquilo. Que tienes prima, pues te lo haces hasta el momento del tren. Prefería levantarme a las 4 de la mañana, hoy de aquí, A de la la fiesta, así vamos a la pero yo peluquería. enseguida me quitaba los sueños. Yo no iba a la peluquería, me peinaba, yo prefería dormir con los moños. Me peinaba mi madre más. A mí me peinaba mi madre. Y a las 5 de la mañana, allí en la barraca, tumbadas, así como podíamos. Nos hicimos amigos hasta las 5 de la mañana que la éramos súper amigos de los músicos. Los músicos eran los mismos, los de por la mañana eran un grupo de músicos profesionales que se llamaban, y luego por la noche unos de ellos eran la orquesta. Y nos hicimos muy amigos de ellos. Y terminaba la verbena a las 2, las 3 de la mañana, la hora que fuera, no me acuerdo, pero la hora que fuera. Y uno de ellos que venía a voz y decir, vámonos a mi casa, que mi mujer nos va a hacer un colegio aquí. Y a las 4 de la mañana o las 5 se la braquera ir a ver a Guacil a casa de este señor. El señor levantó a su mujer y nos hizo un colegio para ti. Nos pudimos poner por aquí y ya despertamos. O sea, aquello era, vamos, claro. Dile a tu mujer que vamos a ver aquí. Dormían en el casal muchas veces. Los músicos, yo los he visto dormir en el casal. Sí, debajo. Bueno, hace unos años que venía la banda de Tuejas. Y la banda de Tuejas le buscábamos en el selva y buscábamos alojamiento. Dormían en casas nuestras, o sea, de gente de la falla, y porque, claro, eran de Chelva y claro, no tenían volver, entonces se quedaban a dormir, e incluso algunos. Yo los he visto dormir en el casal. Sí. Llegábamos a la despertar y estaban ahí en el casal primero, madre mía. Bueno, en el casal dormía mucha gente. Sí. Los días de falla, fueran músicos o no, dormía mucha gente. Bueno, la verdad es que entonces, yo era muy joven, tenía 26 años cuando salí de presidente, o sea, 24 la primera vez que me presento, pues la verdad pues yo quería ser presidente y por eso me presento. A lo mejor si a la tercera tampoco hubiese salido, pues hubiese dicho, bueno, pues ya está bien. Pero bueno, como salí ya, me he presentado más veces. Él se presentó un año, no salió, se volvió a presentar otro año, no salió, y al tercero se volvía a presentar. No estábamos casados todavía, no nos habíamos casado. Y él tenía que venir a mi casa a recogerme para ir a la Junta, y se le olvidó. No estuve en la votación, porque no sé si es que estaba nervioso o qué, pero se le olvidó venir a recogerme. Aquello fue un palo muy gordo y bueno, lo recuerdo porque además nos pasó una cosa muy singular, o sea, cuando empieza un ejercicio fallero, al principio del ejercicio, el último que estamos allí, el último no, el penúltimo, porque sí que es verdad, cuando nos avisaron nos dieron un año para, entonces nos dicen, vamos a hablar con los dueños del casal, le decimos, oye, vamos a hacer una reforma, nos vamos a gastar mucha pasta, vamos a chapar todo el casal, bueno,
le contamos toda la obra, o sea, todo lo que queríamos hacer, que fue además bastante pasta. Y no, vale, no hay problema, si nosotros no las vigas, todo, o sea, y nos dicen, no hay problema, nosotros allí no tenemos pensado, los dueños vivían en la calle El Bachiller, en Valencia, por la zona universitaria y todo esto, entonces pues nunca pensábamos que se iban a venir allí a vivir, y te puedo contar que el día que se estaba poniendo, se acababa ese día la reforma, estaba uno de los falleros que estaba poniendo unos ojos de buey en la barra del bar, como los que están aquí. Entraron los dueños, ¿qué hacemos pero así, tal y cual? Y no, era para deciros que este es o sea, os damos un año de plazo, pero el año que viene tenéis que iros de aquí. Buah, eso fue caótico. Fue caótico porque es verdad que la misma semana que estábamos terminando la reforma fue cuando vinieron a decir que nos quedaba un año, que nos teníamos que ir, cuando se les había pedido permiso para la reforma. Y nada, pues la gente, pues muchos, entre ellas yo, llorando, porque no lo creíamos, porque decíamos, ¿ya a dónde nos vamos? El chiquitín, José Romayo, por si la gente no lo conoce, era uno de los que había participado activamente en la reforma, porque el de albañilería entiende y todo eso, pues cogió un martillo y se puso a dar golpes a las cosas, esto no se lo van a quedar, esto lo rompo, bueno, empezó a romper cosas muy enfadados. Y nada, nos fuimos al casal, nos alquiló el Gañao su casa de enfrente, la verdad es que el traslado fue corto, pero la verdad es que no nos gustaba a nadie ese casal, era horrible. Hubo mayor problema cuando se hizo, o sea, por ejemplo, lo que era el salón, el local, lo que se hizo fue chaparlo todo, poner las cosas que estaban en cuadro, muchas, como era un cuadro que había de San José, otro de la Virgen y tal, pues se quitaron de los cuadros y se pusieron incrustados en la pared, se hicieron cosas, o sea, realmente no impidió en nada el desarrollo del ejercicio. Lo único fue en el corral, que también ¿cómo se dice? Se hizo todo de cemento nuevo, todo tal, se tiraron los tabiques y todo el piso de arriba, y además nos quedamos otro pisito, porque la casa nosotros teníamos el casal y un piso, y cuando fuimos a hablar con él, encima nos dieron el otro piso, que también lo arreglamos tal, y después pues pasó lo que pasó, pero bueno, es historia. Hombre, para mí, aunque me olía algo, porque bueno, pues había gente como estaba Miguel Sáez y tal, y no sé cuántos, y que siempre estaban hablando con Murgui, en este caso, que fue el que lo hizo, pues yo digo, coño, aquí hay algo raro, entonces yo me tanta conversación y tanta historia, pero bueno, tampoco sabía exactamente lo que era. Y la verdad que cuando hicieron la presentación, que me acuerdo que fue en el pisito de arriba, de Miguel Agray 5, en el pisito de arriba, ahí estaba toda la comisión, porque veníamos de un pasacalle, todos para arriba y tal, digo, bueno, ¿qué pasa? Todos para arriba, porque sabes que yo en los pasacalles y ese soy el que menos mando, ¿vale? Y todo el que iba, todos para arriba, todo está, y la banda de música también, y llegaron allí y se pusieron a tocarlo, y me quedé un poco, pues, sorprendido, emocionado y contento porque además ese paso doble, que yo recuerde ahora mismo, se ha tocado se tocó un año, no sé si fue ese año u otro, yendo a la ofrenda. O sea, tú imagínate ir a la ofrenda por la calle La Paz y que esté sonando el paso doble con tu nombre, ¿sabes? Pues eso, no sé. Igual me adelanto y lo teníais en mente sacarlo vosotros, ¿vale? Pero si no me equivoco, es en esta década cuando se planta la barraca en la plaza. Que mítica barraca, en el 90, ¿no? Que acabó plantada en la plaza del ayuntamiento. La pusieron en la plaza del ayuntamiento. Sí, exacto. Aquello fue espectacular, fue porque claro, no lo habíamos hecho nunca y era hacerlo todo de nuevo, entonces pues la diseñamos, o sea, no me acuerdo de quién hizo el diseño de la barraca,
creo recordar, y tampoco estoy muy seguro, que fue Fernando Palazón, pero no lo sé, sin ser fallero, evidentemente. Y creo que lo hizo él. Y a partir de ahí, bueno, pues fuimos a una cerrajería a hacer todos los hierros, a comprar los tableros y toda la historia. Y el primer año, a pesar de todo, fue el más fácil de montar. Porque claro, iba todo de nuevo y tú ibas poniendo, y ponías los tableros, los taladrabas y los ajustabas a tal, que después, claro, los otros años había que ir ajustándolo y que cuadrase igual, que era más complicado, pero la verdad es que fue un paso adelante importante y que todavía hoy en día se mantiene. Esa barraca, además, después hubo un año, ¿no?, que acabó... Sí, eso creo que fue además el último, o sea, nosotros la plantamos y no sé exactamente qué año fue, en una emisora de radio nos pidió, oye, nosotros la cambiamos por una carpa en la plaza, pero la barraca está muy bien y tal, y nos gustaría para hacer el programa desde la plaza del ayuntamiento. Y se plantó allí en la puerta de Correos, para ser más exactos, se plantó allí y bueno, y estuvo allí durante la semana fallera. Sí que te tengo que decir que nos tocó ir a nosotros a desmontarla porque el tío desapareció. Él sí que es verdad que vino una empresa a montar la carpa y que después nos quería cobrar y todo el rollo, o sea, aquel era un fenómeno también, pero bueno. Entonces, nosotras se salía a cantar, empezamos las chicas a cantarles a los chicos. Sí. Y salíamos a la calle, ellos también, claro, pero La música nosotras, no los primeros años, el primer año que salimos nosotras, no me acuerdo exactamente qué fue, pero salimos de viudas, íbamos de viudas. Luego otro año salimos que estaba de mojadas, otro año fuimos camisones también, muy chulos también. Que creo que fue el mío, que vamos de con el camisón imposible. No sé, no me acuerdo. Los años ya nos perdemos. Pero la fiesta era muy buena. Pero la verdad es que era muy divertido venir al casal, eso es lo que hace falla, venir al casal, ensayar, preparar las canciones, inventarlas, los bailes, estar aquí muchas noches, eso es lo que en realidad hace. Una excusa buena para salir de casa. Y lo único fue la presentación de la fallera mayor, que no me acuerdo cuál era, no sé si era esta Charo, que cuando estaban todas puestas en la Salle, allí para salir luego y las nombraban y tal, pues resulta que esta chica estaba por allí y una gran amiga que era Pili Tebar dice, oye, Tano, si ves que me muevo más de la cuenta, es que estoy muy mala. Y lo bien cierto es que Fernandín, que estaba mirando, me dice, oye, mira Pili, pum, 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 pum. Total, que salí al escenario, intenté cogerla y fallamos, nos caímos los dos. Allí en la rampita vino el marido, y a mi mujer no la toques que te doy. Bueno, bromas aparte, fue una anécdota que ocurrió en ese momento y ya está. Pero sí que es verdad, sí que te puedo decir sobre las presentaciones que entonces iban más enfocadas a un plan de teatrillo, que escribíamos nosotros las obras, ¿sabes? A veces eran obras adaptadas de novelas de escritores o a veces eran de nacimiento nuestro, ¿sabes? Nos juntábamos aquí entre 4 o 5, hacíamos las paridas y paríamos una presentación, ¿sabes? Hay varias de esas, ¿eh? Yo cuando me se cayó el escenario. Yo estaba delante. Nos caímos todas. No, yo no. Yo de la presentación al hospital. Yo estaba delante. Justo delante. Estaba delante de mí y se cayó detrás de mí. Y me acuerdo que estaba Yo estaba arriba, en la parte de arriba, y sí que caí y me cayó. ¿Pero tú no te caíste? Yo no, porque no, ya estaba allí y yo ahí. Pero mira, Los que nos caímos la fuerza que estábamos arriba. ¿Cómo estás? Porque yo estaba temblando, sabiendo que estabas todos allí, estaba mi hermana, estaba Chan, Otto.
Y me acuerdo que el único me dijo, Carmina, tranquila, tranquila, ¿sabes quién fue? Tu padre. Todos corriendo, acudieron todos corriendo a ver lo que había pasado. Sí. No había mucha gente, no había mucha gente en el escenario. Yo no me di cuenta, mayores, que había salido cuando ya estaban abajo, entonces. Pero ya habían salido las pequeñas. Y entonces se ve que y de ahí hizo. Que me mareo. Que se hizo al revés, ese año fue al revés. Salían de arriba para abajo. Entonces salieron todas las infantiles y el peso estaba arriba. Claro. Y claro, pues se fueron al suelo. Dit que toujours tu m'aimais, je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit, j'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, ses secrets, le dites pas, je vous l'ai dit, tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore, mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore, serait-ce possible alors? Pas grand-chose, elles passent en un instant, comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors?